Visto el apartado 2.1, visto lo que son las matrices y lo que son las aplicaciones y las relaciones que se pueden establecer entre ambos, digamos, aparatos matemáticos, ya vamos a entrar a definir dos propiedades muy importantes que caracterizan tanto las matrices como las aplicaciones lineales, que son la imagen y el núcleo. Bueno, comenzamos antes de todo a limitar nuestro campo de trabajo. Nosotros vamos a centrarnos en aplicaciones que relacionan, en aplicaciones que asocian un espacio, bueno, un espacio en el cuerpo K de dimensión n con otro espacio de dimensión m en el cuerpo K, que puede ser reales, complejos. Este es nuestro espacio inicial y este es nuestro espacio final, ¿no? Y esta es la representación en grafo de la aplicación lineal. Recordemos que estamos siempre trabajando con aplicaciones lineales. La aplicación lineal F. Este espacio, ¿por qué está formado? Está formado por vectores que tienen n componentes, ¿no? Vamos a representar ahora los vectores como columnas, ¿vale? Tanto en el espacio inicial como el final. En el espacio inicial o dominio tenemos n componentes, está x sub n, y en el espacio final tenemos m componentes, y1, y2, ym. ¿Vale? Ahora bien, a toda aplicación lineal f, ya no solo entre vectores fila, o sea, ya no solo entre vectores columna, entre espacios de vectores columna, como en este caso, sino en aplicaciones lineales de todas las clases, aplicaciones lineales que pueden relacionar cualquier tipo de conjuntos entre sí, de espacios vectoriales entre sí, quiero decir, se puede definir dos subconjuntos característicos, ¿no? O dos subespacios característicos. Esos dos subespacios tienen el nombre de imagen y núcleo. La imagen es un subespacio que está incluido en KM, ¿vale? En el espacio final, mientras que el núcleo es un subespacio que es característico de Kn, y son, como he dicho, dos subespacios que van a caracterizar nuestra aplicación lineal, la aplicación lineal con la que estamos trabajando. Bueno, recordamos que nosotros podemos representar la aplicación f en formato de grafo, ¿no? De forma simplificada, ¿no? Representando nuestros dos conjuntos de objetos, ¿no? Que en este caso en particular son los espacios vectoriales K sub n y K sub m, de forma que a cada objeto del espacio inicial le corresponde un objeto en el espacio final, ¿verdad? Vamos a dibujar aquí un ejemplo y así, vale. Bueno, pues visto esto, nosotros podemos definir los siguientes dos subconjuntos o subespacios en este caso para nuestra aplicación lineal f. Por una parte tenemos la imagen de la aplicación f. La imagen de la aplicación f no es más que el subespacio del espacio final formado por todas las imágenes de la función f. Presentamos así como el conjunto entre paréntesis formado por todas las imágenes f de x, tales que x son todos los vectores en el dominio K super n, ¿vale? Esta es la imagen. Y ahora imaginaos que nosotros tenemos en el espacio final
como siempre va a suceder en el caso de los espacios vectoriales, un elemento 0, ¿no? Perdón, ahí está. Un elemento 0, ¿vale? Este es el 0 de nuestro espacio final, este punto de aquí, ¿no? Vale. Ahora voy a asociar algunos elementos del dominio K sub n a este 0 en el espacio final, ¿no? Por ejemplo, este elemento y este elemento. Estos elementos los voy a asociar con el 0 del espacio final de dimensión m. A este subespacio, formado por todos los puntos cuya imagen es el 0 del espacio final, se le conoce con el nombre de núcleo de F, y bueno, se representa con la palabra ker, que es un diminutivo de kernel, que es el alemán para núcleo, ¿no? Y bueno, se representa núcleo de F, y la definición, como también está en la transparencia, dice que el núcleo está formado por todas las preimágenes o todos los elementos del dominio pertenecientes a K super n, tal que su imagen es el vector 0, ¿vale? Estas son las definiciones de núcleo y de imagen. Ahora, recordamos que para toda aplicación lineal, fijadas unas bases para el conjunto inicial y el conjunto final, nosotros podemos encontrar una matriz que represente unívocamente esa aplicación lineal. Y también, como estamos trabajando en aplicaciones lineales que relacionan los espacios K super n con K super m, los espacios vectoriales de vectores en este caso, entonces nosotros, a través de esa matriz que representa nuestra aplicación lineal, con esa matriz nosotros directamente podemos transformar vectores columna del espacio inicial en vectores columna del espacio final, ¿no? Entonces, por esto mismo, nosotros podemos coger una matriz y dentro de la misma matriz podemos también definir estos dos conjuntos. Podemos definir una imagen de la matriz en K super m, donde m es la dimensión del espacio final o también el número de filas de nuestra matriz, y podemos definir un núcleo en el espacio vectorial de vectores columna de dimensión n, K super n, ¿no? Que coincide, bueno, en este caso, donde la dimensión n coincide con el número de columnas de nuestra matriz A, que se encuentra en el espacio de matrices de orden m por n. Claro, a partir de ahora, nosotros cuando hablamos de matrices que representan espacios, que representan aplicaciones lineales, como habíamos razonado en el tema anterior, cada vez que tenemos una matriz de este tipo, entonces nosotros podemos, mediante el producto vectorial, relacionar la imagen con la preimagen de nuestra aplicación lineal a través del producto matricial, ¿no? De la siguiente forma: y que pertenece a K super m, si no me equivoco, sí, es igual al producto de la matriz A, que representa nuestra aplicación lineal, por X perteneciente a K super n, ¿no? Pues bien, ya aquí lo que encontramos es la definición, las definiciones análogas de imagen y de núcleo, pero para matrices. Vamos a empezar con la imagen. La imagen es tan sencillo como el conjunto de todas las A por X que caracteriza nuestra matriz, tal que X es un vector o un conjunto, es todo el conjunto de todos los vectores que pertenecen a K super n. Esta es la imagen. Perdón, im de la matriz A, ¿vale? Mientras que el núcleo se define como el conjunto de todas las
u's pertenecientes a K super n, es decir, es el conjunto de todos los vectores pertenecientes al espacio inicial de dimensión n que cumplen que A multiplicado por esos vectores u sean iguales al vector 0. Ahora vamos a recordar un poco de sistemas de ecuaciones. ¿Esto a qué equivale? Esto equivale a un sistema homogéneo de ecuaciones lineales, ¿verdad? Esto equivale al problema de encontrar todos los vectores u tales que la matriz A multiplicada por u sea igual a ceros, ¿verdad? Esto es un sistema homogéneo de ecuaciones. Y aquellos que hayan visto sistemas homogéneos en bachillerato que recuerdan hasta ahora, bueno, recuerdan que un sistema homogéneo puede tener dos tipos de soluciones, ¿no? O bien la solución 0, ¿vale? O bien puede tener también un subconjunto de soluciones u que tiene cierta dimensión, ¿vale? Un subespacio, quiero decir, un subespacio de vectores perteneciente a K super n, que hemos definido con el nombre de núcleo, ¿vale? Así. Esto es K super n, que también incluye el 0, ¿vale? Este núcleo puede ser el vector 0 o puede ser un conjunto de vectores u con una cierta dimensión que sean diferentes del vector nulo, ¿vale? Fijaos, ahora vamos a ir más allá. Imaginaos la matriz A como si fuera una serie de columnas, ¿no? Entonces, fijaos en esta interpretación de los sistemas lineales de ecuaciones, porque es muy importante empezar a verlos de esta manera para entender muchas de las propiedades que ellos tienen, ¿no? Imaginaos que estas columnas forman un sistema generador de un espacio, ¿no? Las columnas del sistema A. Ahora tenemos aquí en nuestro vector u las coordenadas o las componentes del vector que nosotros estamos buscando para que cumplan un determinado sistema lineal de ecuaciones, ¿no? x1, x2, xn. Y ahora aquí, como vector de coeficientes independientes que tenemos nosotros, tenemos ceros, ¿no? ¿Vale? Fijaos bien en esto. Si nosotros resolviésemos este sistema de ecuaciones y encontrásemos todos estos vectores x1, x2, xn que cumplen esta condición, lo que estaríamos nosotros haciendo es buscar el núcleo de A, ¿verdad? Fijaos. Y ahora recordad cuál es la definición de conjunto de vectores linealmente independientes. Un conjunto de vectores linealmente independientes es aquel tal que el vector 0 es combinación lineal de esos vectores si y solo si todos los coeficientes de la combinación lineal son ceros. ¿Vale? Imaginaos esto como si fuera, a partir de ahora, una combinación lineal de los vectores columnas que forman de la matriz. Todo ello igualado al vector nulo, ¿no? Si este núcleo es otra cosa diferente al vector 0, entonces, ¿qué ocurre? Que hemos encontrado unos coeficientes x1, x2, etc., que hacen que la combinación lineal de estos vectores sea igual a 0. Entonces, estos vectores columna son linealmente independientes o dependientes. Pues por la definición de dependencia lineal e independencia lineal, estos vectores serían linealmente dependientes. En cambio, si el núcleo de A es solamente el vector nulo, si está formado solamente por el vector nulo, eso quiere decir que esta combinación lineal de los vectores columna de esta matriz es 0 si y solo si estos coeficientes de la descomposición, que son las componentes de este vector solución, son 0, ¿vale? Y en ese caso, estas columnas serían linealmente dependientes, ¿vale?
Esto nos será bastante útil más adelante cuando veamos sistemas de ecuaciones a fondo y cuando calculemos núcleos de matrices, etcétera. Bueno, relacionado con lo que hemos visto antes, podemos pasar a definir el subespacio fila y el subespacio columna de una matriz, ¿no? Como hemos visto aquí, nosotros podemos escribir un sistema de ecuaciones lineales a por x igual a b, igual que hemos hecho aquí con el sistema x igual a 0, como una combinación lineal de vectores columna en la que los coeficientes de la combinación lineal son las componentes del vector solución, ¿verdad? Bueno, ahora nosotros vamos a cambiar, simplemente lo que hacemos aquí en esta transparencia es cambiar este vector nulo de coeficientes independientes por un vector b determinado, ¿vale? Que tiene como componentes b1, b2, b sub n, ¿vale? Hasta b sub n. Vale. Ahora lo que tenemos, esto ya no se cumple, ahora lo que tenemos es lo siguiente, tenemos la primera columna de nuestra matriz, que es C sub 1, ¿vale? Por x1 más la segunda columna de nuestra matriz A, que es C sub 2 por x sub 2, ¿vale? Etcétera, igual al vector B. Entonces, ¿estáis de acuerdo con que el vector B es solución del sistema ¿estáis de acuerdo en que el vector x1, x2, x sub n es solución del sistema si y solo si la combinación lineal de las columnas de la matriz A utilizando los coeficientes del vector solución como parámetros de la combinación lineal es igual a B? ¿Vale? En otras palabras, un vector determinado es solución de un sistema de ecuaciones si con ese vector solución nosotros podemos escribir una combinación lineal de los vectores columna de la matriz igual al vector de coeficientes independientes, ¿vale? De ahí viene la frase que tenemos en la presentación, que bueno, se deduce fácilmente que un vector es de la forma AX, ¿vale? Es decir, el vector B de la forma AX, si y solo si este vector B es combinación lineal de las columnas de A, como tenemos aquí abajo, ¿vale? Por tanto, la imagen de esta matriz coincide con el subespacio generado por las columnas de A. Fijaos bien. Recordemos la definición de imagen de A, ¿no? Que es el conjunto de todos los vectores que pueden escribirse de la forma A por X, X perteneciendo a K super N, ¿vale? Si ahora nosotros aquí introducimos una serie de vectores de dimensión n, multiplicando por la izquierda por esta matriz, nosotros obtenemos aquí una serie de vectores en K super N, ¿verdad? Vale, pues todo el conjunto de esos vectores K super N que obtenemos cuando aquí introducimos todos los vectores que forman parte del espacio K super N son lo que nosotros llamamos la imagen de esta matriz, ¿vale? Que también además coincide con la clausura lineal, y esto es muy importante, de las columnas de la matriz A, ¿vale? Fijaos, imaginaos que estas columnas forman un sistema generador y estas componentes fuesen los coeficientes de una combinación lineal formada por vectores de este sistema generador. Bueno, pues la imagen sería el sistema generador, sería el espacio generado por el sistema generador formado por todas las columnas de esta matriz A. Yo creo que se ve bastante fácilmente.
Y ahora nosotros vamos a llamar a ese subespacio generado por las columnas de A, lo vamos a definir como subespacio columna de la matriz A. Recordemos, además del primer tema, la clausura lineal de la columna 1 de A, columna 2 de A, columna enésima de A es igual a la imagen de A. Esta es la idea fundamental que se deriva de esta transparencia. Voy a reducir un poco la iluminación. Vale, así se ve mejor. Bien, ahora pasamos a definir, bueno, aquí ya de forma más rigurosa, lo que son los espacios columna y lo que son los subespacios fila pertenecientes a una matriz. Subespacio columna ya lo hemos definido aquí, ¿vale? Lo tenemos aquí. Es el subespacio engendrado por clausura lineal por las columnas de A, que además coincide con la imagen de A, como hemos razonado. Por otra parte, tenemos su complementario, que es el subespacio fila de A, ¿no? El subespacio fila de la matriz A es el subespacio esta vez que engendra las filas, ¿vale?, de la matriz A. Y se cumple una propiedad muy interesante, que es que ese subespacio fila, que es la clausura lineal formada por las filas de A, hasta M, F sub M de A, coincide con la imagen de A transpuesta. Y esto es muy sencillo de demostrar, ¿no? Porque si... Recordad lo que es la transpuesta de una matriz, ¿no? Nosotros tenemos una matriz A formada por una serie de columnas, ¿no? Si nosotros transponemos la matriz, las columnas se convierten en filas, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, si estas columnas aquí se convierten en filas, aquí la imagen de A transpuesta, ¿en qué consiste? Bueno, aquí la imagen de A, ¿en qué consiste? En la... A ver... Vale, ya sé. Supongamos que A, voy a hacer el razonamiento justo al contrario. A está formada por estas filas, ¿no? Si ahora transponemos la matriz A, las filas se convierten en columnas, ¿no? De forma que el subespacio columna de A coincide con la imagen de A transpuesta, ¿vale? Porque las filas se convierten en columnas, perdón, subespacio fila, no subespacio columna. Porque ahora nuestras filas se convierten en columnas, ¿vale? Y al obtener el subespacio columna de la transpuesta, que coincide con la imagen de la transpuesta, en realidad lo que nosotros estamos obteniendo es el subespacio fila de la matriz original que teníamos antes, que es la matriz A, ¿vale? Bien, esto para el subespacio fila y para el subespacio columna. Vale, ahora pasamos a una pequeña proposición que nos dice que todo subespacio en el subespacio es el subespacio imagen de alguna matriz, y la demostración es bastante sencilla, ¿no? Lo que viene a decir es que cualquier subespacio, ¿vale? Para cualquier subespacio que nosotros nos podamos imaginar, nosotros podemos encontrar alguna matriz tal que ese subespacio sea su subespacio imagen, ¿vale? ¿Y cuál es el razonamiento detrás de esta proposición? Pues es súper sencillo, ¿no? Todo subespacio de vectores, en este caso, puede ser generado por una clausura lineal, ¿no? Por las propiedades que vimos en el tema 1,
de una serie de vectores que formen un sistema generador, ¿no? V1, V2, Vn, ¿no? Si este es nuestro sistema generador, esta clausura lineal que nos genera un subespacio, ¿vale? Entonces, nosotros siempre podemos coger este sistema generador, ¿vale? Que nos genera un subespacio que vamos a llamar H, y con estos vectores columna nosotros podemos construir una matriz a la que podemos llamar A, ¿vale? Tal que la primera columna sea V1, la segunda columna sea V2, etcétera. ¿Vale? Es así de sencillo. Vale, y ahora otra segunda proposición, esta vez relacionada con el núcleo, es que todo subespacio, ¿vale? Para todo subespacio de vectores nosotros podemos encontrar una matriz tal que ese subespacio es el subespacio núcleo de dicha matriz, ¿no? Y eso, bueno, la demostración también es muy sencilla porque es posible, si nosotros tenemos un subespacio esta vez llamado M, nosotros siempre podemos encontrar alguna matriz P tal que el núcleo de esa matriz, es decir, el conjunto de todas las U's, todos los vectores U's tal que B multiplicado por U es igual al vector 0, siempre podemos encontrar una matriz tal que el conjunto de todas estas U's, es decir, su núcleo, coincida con el subespacio M, ¿no? Siempre para todo subespacio M tiene una base determinada. Si esa base coincide con la base del núcleo de B, luego ya veremos más adelante cómo calcular la base de núcleo de una matriz, pues entonces podemos decir que esa matriz B tiene como subespacio núcleo el subespacio M, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer en las últimas transparencias es relacionar el concepto de imagen con el de su proyectividad, ¿vale? Y el concepto de núcleo de una aplicación con el concepto de inyectividad. Primero recordamos lo que es una aplicación suprayectiva, ¿de acuerdo? Partimos de una aplicación F, que por supuesto tiene que cumplir la condición de linealidad como siempre en todos nuestros resultados, ¿no? Partimos de un espacio inicial, que es el espacio K super n, de vectores columnares de dimensión n. Lo relacionamos con un espacio final K super m, ¿de acuerdo? Esta función f relaciona a cada vector perteneciente a K super n un vector perteneciente a K super m. Por ejemplo, a este vector le podemos asociar con este vector, a este vector le podemos asociar con este vector, a este vector con este vector, a este vector con este vector, a este vector con este vector, y a este vector con este vector. Así, voy a eliminar este punto. Bien, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos que, de acuerdo a la definición de aplicación lineal, a cada punto del dominio, K super n, le corresponde uno y solo un vector del espacio final K super m. Y además vemos que todo vector del espacio final K super m está conectado a al menos un vector del espacio inicial o dominio K super n. Si la aplicación f cumple esta propiedad, si todo punto del espacio final está conectado, o en otras palabras es imagen de al menos un punto del dominio, entonces se dice que f es suprayectiva. Y cuando f es suprayectiva, que es esa definición que tenemos en la presentación, entonces se cumple la proposición que vemos en la
en la diapositiva. Esta proposición nos dice que una aplicación lineal es suprayectiva si y solo si su subespacio imagen coincide con el subespacio final. O escrito de otra manera, f es suprayectiva, f aplicación lineal, si y solo si la dimensión de la imagen de f es igual a la dimensión del espacio final K super M. O dicho de otra forma, si la imagen de f coincide con el espacio final K super M, con el espacio final de vectores de M componentes, ¿no? Como es una implicación doble, se cumplen ambas direcciones, es decir, si f es suprayectiva, entonces la dimensión de su imagen es M y la imagen, el subespacio imagen, coincide con el espacio K super M. Y además, si la dimensión de la imagen es M, o equivalentemente si la imagen de la aplicación M coincide con el espacio final K super M, entonces podemos decir que f es suprayectiva. Esto es bastante evidente si nosotros vemos aquí la representación gráfica de la aplicación f, ¿no? Si a todo punto, a todo vector del espacio final le corresponde al menos un vector del dominio, entonces es evidente que el espacio imagen, el espacio de todas las imágenes de f, coincide con el espacio final, porque por la propia definición de suprayectividad, todo punto del espacio final tiene que estar conectado al menos un punto del dominio. Ahora, nosotros esta proposición también podemos escribirla de forma equivalente para matrices. ¿Por qué? Porque como hemos visto ya tantas veces, a toda aplicación lineal f le corresponde, fijadas unas bases para el espacio final y el espacio inicial, una matriz A de la aplicación lineal, ¿no? Por lo tanto, sea A la matriz que representa esta aplicación lineal f para unas fases fijas, entonces podemos decir que f es suprayectiva si y solo si la dimensión de la imagen de la matriz A es M, o de forma equivalente si la imagen de A coincide con el espacio final K super M. ¿De acuerdo? Recordemos lo que era la definición de la imagen de una matriz. La imagen de una matriz es el conjunto de todos los vectores X pertenecientes a K super M, donde M es el número de filas de la matriz, tal que A multiplicado por U, es decir, por U perteneciente a K super N, por el conjunto de todas las U pertenecientes al conjunto dominio, es igual a X. ¿De acuerdo? Esta es nuestra definición de imagen de la matriz A. El conjunto de todas, o dicho de otra forma, es el conjunto de todas las combinaciones lineales de las m columnas que forman de las n columnas, que es n, número n, que forman la matriz A. El conjunto de todas sus combinaciones lineales, su clausura lineal, en otras palabras, ¿no? Cuando esta clausura lineal coincide con el espacio K super M, es decir, tiene la misma dimensión que el espacio K super M, entonces la aplicación f representada por la matriz A, sin ninguna duda, es suprayectiva. Bueno, vista la relación que cumple la imagen de una aplicación o la imagen de una matriz con la propiedad de suprayectividad de aplicaciones, podemos pasar a definir la relación, establecer una relación entre el núcleo de una aplicación lineal y la inyectividad de una aplicación lineal. Primero vamos a repasar en qué consiste la inyectividad de una aplicación, cuando una aplicación es inyectiva. Bueno, recordamos primero lo que es la definición de una
de una aplicación inyectiva, ¿no? Nosotros tenemos nuestra f lineal, ¿no? Tenemos nuestro espacio inicial k super n, nuestro espacio final k super n, ¿no? Nuestros vectores del espacio inicial, los vectores del espacio final, ¿no? Una aplicación inyectiva es una aplicación en la que a todo elemento del espacio inicial le corresponde, esto es por la definición de aplicación, le corresponde un solo elemento del espacio final, pero además, como es inyectiva, se cumple que a todo elemento del espacio final le corresponde solo un elemento del espacio inicial, ¿vale? Es decir, si aquí hubiese otro vector y a este vector le correspondiese también este elemento, esta aplicación dejaría de ser inyectiva, ¿vale? Bueno, pues recordado lo que quiere decir que una aplicación sea inyectiva, entonces nosotros podemos demostrar un teorema muy sencillo que nos dice que sea una aplicación lineal f de kn a km, entonces f es inyectiva sí y solo si el núcleo de la aplicación f es el conjunto formado por el vector 0, es decir, el único vector que pertenece al núcleo de f es el vector 0, ¿vale? Que también se conoce como subespacio 0, subespacio nulo, ¿vale? La demostración es bastante interesante, ¿vale? Es también muy sencilla, ¿vale? Por eso la he incluido en la transparencia. Bueno, antes, como habíamos visto antes para la suprayectividad, ¿no? Si nosotros encontramos una matriz A que represente para una base determinada, para un par de bases determinadas del espacio inicial y el espacio final, la aplicación lineal F, entonces también esto sería equivalente a decir que F es inyectiva si solo si el núcleo de toda matriz A que represente F es igual al conjunto que contiene solo el vector 0, ¿vale? Recordemos por la definición de núcleo de una matriz, ¿no? A por x igual a 0. El núcleo de A es el conjunto de todas las x tal que esto se cumple, que el núcleo de A solamente pueda ser el vector 0, quiere decir que este sistema de ecuaciones se cumple solo para la solución trivial que se dice, que es la solución x igual a 0, ¿vale? Y ya conectándolo con lo que vimos al principio, cuando eso ocurre, quiere decir que las columnas de A son linealmente independientes entre sí, ¿vale? Porque la única forma de que la combinación lineal de las columnas de A sea el vector 0 es que todas las componentes de X sean 0, ¿de acuerdo? Bueno, hecho esta pequeña pausa aclaratoria, vamos a ver la demostración, ¿vale? Como la demostración es una doble implicación, ¿vale? La recuerdo aquí, f inyectiva si y solo si el núcleo es el espacio formado por el vector nulo, ¿vale? Como es una doble implicación, nosotros tenemos que demostrar tanto que se cumple en esta dirección como que se cumple en esta dirección, ¿no? En primer lugar, lo que demostramos es que la implicación se cumple en esta dirección, es decir, suponemos que f es inyectiva y demostramos que si f es inyectiva, entonces el núcleo de f es 0. En la segunda parte de la demostración lo que hacemos es suponer que el núcleo es 0 y demostrar que la función es inyectiva, ¿no? Demostrarla en la otra dirección. Entonces, para esta dirección de la implicación, ¿no? Entonces, vemos nosotros que si el núcleo de f fuese otra cosa diferente al subespacio formado por el vector nulo, es decir, si fuese un subespacio de mayor dimensión,
Entonces podemos decir que existe un vector u que pertenece al núcleo de f, tal que u es diferente de 0, ¿no? ¿Vale? Porque el núcleo ya sería una cosa de mayor dimensión y ya habría u's que no fuesen nulas dentro del núcleo, ¿vale? Sin embargo, como f, como habíamos supuesto, es inyectiva, entonces debe cumplirse, por la definición de inyectividad, que el vector 0, que evidentemente es la aplicación, es la imagen del vector 0 del conjunto inicial, ¿vale? Esto, recordad que es una pequeña proposición que vimos al comienzo del tema, ¿vale? Esto se tiene que cumplir si la aplicación f es lineal. Esto, como f es inyectiva, entonces la imagen del vector 0, que es 0, debe ser diferente, por la definición de inyectividad, a la imagen de u, ¿vale? Esto debe ser diferente, ¿no? Sin embargo, si el núcleo de f fuese formado por vectores que son diferentes del vector nulo, entonces esto debería ser una igualdad, pero por la definición de inyectividad esto no puede ser una igualdad. Y de aquí, entonces se deriva que f no puede ser inyectiva. ¿Vale? Si el núcleo de f está formado por vectores diferentes al vector nulo, f no puede ser inyectiva. Porque esto, ¿vale? Se cumple, esto es una igualdad. Si esto se cumple, esto es una igualdad, cuando en realidad por la definición de inyectividad debería ser una desigualdad, ¿vale? Si esto se convierte en una igualdad, entonces f ya no puede ser inyectiva, ¿vale? Esta es la demostración de izquierda a derecha. Ahora, de derecha a izquierda, que es más sencilla. De derecha a izquierda, ahora lo que hacemos es suponer que el núcleo de f está formado solo por el vector 0, ¿vale? Y suponemos también que existen vectores u y v pertenecientes al espacio inicial de dimensión k super n, tales que, dos puntos, f de u es igual a f de v. Es decir, suponemos que la función f no es inyectiva, ¿no? Que existen puntos en el dominio que tienen la misma imagen, por lo tanto, y violando lo que hemos dicho que es la definición de inyectividad, ¿no? Entonces, como f es lineal, entonces tiene que cumplirse lo siguiente: que f de u menos v sea igual a f de u menos f de v, ¿vale? Y esto tiene que ser igual a 0, ¿vale? ¿Por qué? Porque f de u es igual a f de v, entonces f de u menos f de v tiene que ser igual a 0, ¿vale? Ahora nos fijamos aquí, f de la subtracción de la resta, la diferencia u menos v, tiene que ser igual a 0, por lo tanto, ¿a hemos concluido de aquí? Que u menos v pertenece al núcleo de f, ¿vale? Y hemos llegado a una contradicción, porque habíamos supuesto que el núcleo está formado solo por el vector nulo y que f no es inyectiva, y al final lo que hemos visto es que si f no es inyectiva, entonces existen vectores diferentes al vector nulo que pertenecen al núcleo de f, ¿no? Por lo tanto, llegamos a la contradicción, ¿vale? Y entonces se debe cumplir obligatoriamente que si el núcleo de f es igual al vector nulo, entonces f tiene que ser inyectiva, porque si no fuese inyectiva llegaríamos a una contradicción, encontraríamos algún vector diferente al vector 0, como en este caso u y v tienen que ser diferentes, tal vez que ese vector no nulo pertenece al núcleo de f. Bueno, pues con esto
terminamos este tema, que es bastante corto, y ya para la próxima lección comenzaríamos el tema 2.3.